Hola, aquí estoy con todo gusto saludándolos primero para presentarles este precioso chal. Este chal me lo mandó Judy, la foto está precioso el chal y lo quiere en tamaño estándar. Así es de que creo que es la medida adecuada, si no les doy paso a paso cómo lo pueden hacer más grande. Esta es la forma en que está la foto. La puede usar en cualquier forma que guste, lo puede tejer en hilo de algodón, que es para esta temporada. Puede usar también en esta forma. Aquí tiene la parte de abajo, los abanicos, es la terminación que tiene. Se teje con 31 vueltas. Le doy la medida desde el abanico y donde empieza la primera vuelta de punto alto son 17 pulgadas y media, son 44 centímetros y medio. Le doy la medida de la cadena ya con los puntos altos. La primer cadena que tejimos de base son 54 centímetros y medio, son 21 pulgadas y medio, pero esto es doble, es solamente un lado les estoy dando. Usted va a tomar esta medida doble. Ya el tejido abajo de los puntos altos ya mide más porque el punto alto se extiende desde la primera vuelta. Usé 275 gramos de hilo. Este tejido lo puede usar también para una falda. Están tejidas de la vuelta 1 a la vuelta 20. Son los motivos que van en las líneas. Cada 4 vueltas puede repetir la misma vuelta anterior. En la vuelta 4 repite la 4. En la vuelta 8 repite la 8. En la vuelta 12 repite la 12. En la vuelta 16 repite la 16 y así para darle lo largo que necesita. Esta forma que tiene está muy bonita para una falda. Siempre me están pidiendo una falda. Aquí la tiene y ya les explico el múltiplo de cantidad que debe de tejerse la cadena de base. La va a tejer a la medida de la cadera y ya lo que le va a tejer arriba le va a reducir el tamaño a la cintura. Así de que ahí tiene la idea. Preciosa. Voy a usar este estambre. Parece hilo cristal, pero tiene un poquito de lana, me imagino, porque tiene la etiqueta que es estambre San Marcos. Lo devané para tejer en 2 hebras. El gancho que voy a utilizar es el número 0, 3.25 milímetros. Tejí 216 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 12 puntos. Usted va a aumentar 12 puntos las veces que necesite según el hilo, el grueso del estambre que vaya a tejer, o le puede reducir las veces que necesite 12 puntos. Vamos a empezar a tejer un grupo de 5 puntos altos. Este grupo se va a estar tejiendo durante todas las vueltas. Empezamos con 3 cadenas. En cada cadena vamos a tejer un punto alto. Voy a tejer el punto alto, un punto fuera del gancho, 2 y 2. En el siguiente espacio, un punto fuera del gancho, 2 y 2. El punto alto es nada más una lazada y lo tejo de esta manera para que se haga un poquito más alargado el punto alto. Este es el último del grupo de 5. Estoy contando las 3 cadenas como punto alto. Una cadena de separación, pasamos un espacio y vamos a continuar repitiendo los 5 puntos altos para tejer la primera vuelta. Así vamos a continuar. Vamos a cerrar la primera vuelta. Aquí tengo los últimos 5 puntos altos. Una cadena, deslizamos en la tercera cadena y está cerrada la primera vuelta. En la primera vuelta vamos a tener 36 grupos de 5 puntos altos. Empezamos a tejer la vuelta 2, 3 cadenas.
y continuamos con los 5 puntos altos, una cadena de separación, 5 puntos altos. Cada motivo son 2 líneas de 5 puntos altos. Aquí está un motivo que va empezando. Vamos a hacer la separación de 2 cadenas. Para el siguiente motivo vamos a tejerlo igual, 5 puntos altos, una cadena de separación, así como tejimos este primero. Después de las 2 cadenas, una cadena de separación porque es un motivo. Aquí está el motivo completo. De nuevo 2 cadenas y así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos a cerrar la segunda vuelta después de 2 cadenas. Aquí tenemos 2 cadenas, una cadena, 2 cadenas y deslizamos en la tercera cadena y ahí está cerrada la vuelta. Tenemos 18 motivos. Entre cada 2 cadenas y 2 cadenas es un motivo. Vamos a tejer la vuelta 3. Vamos a estar deslizando en cada tercera cadena y empezar con 3 cadenas para tener avanzado ese espacio para continuar en cada vuelta explicándoles. Aquí tengo los 5 primeros puntos altos. Tejemos 2 cadenas donde tenemos una cadena. En la vuelta anterior tejemos 2 cadenas. Este es un motivo. Vamos a tejer los 5 puntos altos y donde tenemos 2 cadenas de la vuelta anterior tejemos 3 cadenas y así vamos a seguir tejiendo. Aquí tenemos 5 puntos altos, aquí tenemos una cadena, tejemos 2 y en la siguiente tejemos 3 cadenas. Aquí terminé la vuelta 3. Después de las 3 cadenas deslizo el punto y empiezo la vuelta 4, los 5 puntos altos. Aquí vamos a mantener las 2 cadenas porque estamos en el motivo, no vamos a cambiar estas 2 cadenas. Tejemos el siguiente grupo. Aquí tenemos 3 cadenas, vamos a aumentar una cadena, 4 cadenas y entramos a tejer el siguiente grupo con 2 cadenas. Lo vamos a repetir en cada grupo. Después de cada grupo vamos a tejer las 4 cadenas. Terminé la vuelta 4. Vamos a tejer las 5 igual que la vuelta 4. Los mismos puntos, 2 cadenas y aquí tejemos las 4 cadenas. Y así vamos a terminar la vuelta 5. Terminé la vuelta 5. Vamos a tejer las 6, 7 y 8 igual como estamos tejiendo desde la vuelta 4 con 4 cadenas y los mismos puntos del motivo que son 2 cadenas. Vamos a continuar tejiendo los 5 puntos altos, las 2 cadenas, los 5 puntos altos y las 4 cadenas hasta la vuelta 8. Terminé la vuelta 8, es la vuelta anterior con 4 cadenas y 2 cadenas en cada espacio.
y estoy tejiendo la vuelta 9. Aquí estoy tejiendo 5 cadenas y 2 cadenas. 2 cadenas, no ha cambiado el espacio. En esta vuelta 9 es la primera vuelta con 5 cadenas. En la 8 era 4 cadenas. Voy a terminar la vuelta 9 con las 5 cadenas que estamos tejiendo y ahí cierro la vuelta 9. Voy a empezar la 10 con 3 cadenas. Voy a tejer este mismo espacio igual con 2 cadenas. La vuelta 10 vamos a tejerla como la vuelta 9 con 5 cadenas. Así vamos a continuar. 2 cadenas y 5 cadenas en los espacios de cadena. La vuelta 10. Terminé la vuelta 10. Estoy en la vuelta 11 con las 2 cadenas como en todas las vueltas que tenemos anteriores. Aquí vamos a tejer 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas y tejemos los mismos puntos altos. Así vamos a tejer la vuelta 11, las 2 cadenas de separación en cada motivo, y en el espacio de las 5 cadenas vamos a tejer las 3 cadenas, el medio punto y 3 cadenas. Es la vuelta 11. Terminé la vuelta 11, estoy en la vuelta 12. Aquí vamos a cambiar 3 cadenas y 6 cadenas, 3 cadenas en el motivo. Aquí tengo 3 cadenas en el motivo y vamos a separar cada motivo con 6 cadenas. Y vamos a continuar repitiendo lo mismo en la vuelta 12. Termino la vuelta 12 con los espacios de cadena de 3 y 6 cadenas. Empiezo la 13. Aquí voy a continuar con los 3 puntos de cadena. En este espacio igual vamos a tejer 3 cadenas, el medio punto y 3 cadenas. Así vamos a terminar la vuelta 13. La vuelta 13 ahí está terminada. Empiezo la 14. Voy a seguir con los mismos puntos, 3 cadenas. Aquí vamos a aumentar 7 cadenas de espacio, 7 cadenas, y así continuamos la vuelta 14, 3 cadenas y 7 cadenas. Termino la vuelta 14 con 7 cadenas y 3 cadenas. Aquí tengo la 15. Vamos a aumentar a 4 cadenas en el motivo, 4 cadenas y 4 cadenas. Aquí en el motivo son las 4 cadenas. Estamos aumentando un punto en el espacio del motivo y tejemos los siguientes puntos altos, 4 cadenas, el medio punto, 4 cadenas, y así vamos a seguir en la vuelta 15. Ahí se terminó la vuelta 15 y tengo empezada la vuelta 16. Vamos a continuar con los 4 puntos de cadena en el motivo. Aquí vamos a tejer las 7 cadenas, 4 cadenas y 7 cadenas en la vuelta 16. Ok, ahí está la vuelta 16 terminada. 4 puntos y 7 puntos. La vuelta 17 la vamos. 4 cadenas. Aquí no estamos aumentando tampoco, es lo mismo que hicimos en esta vuelta. Y 4. Esta es la vuelta 17. Vamos a tejer los 5 puntos altos.
Vamos a tejer hasta la vuelta 20, que es donde vamos a dejar de tejer esto mismo que estamos tejiendo hasta la vuelta 20. La 16 y la 17 la vamos a tejer hasta la vuelta 20 sin aumento, con los mismos puntos. Aquí tenemos 4 y 4 y 4 cadenas. En total vamos a tener 20 vueltas. Ok, ahí terminé la vuelta 20. Les voy a mostrar un lado. Esto es lo que aumenta. Aquí tenemos el otro extremo. Vamos a continuar con la vuelta 21. Ahí terminé la 20. Vamos a tejer dándole ya la forma a este motivo y vamos a empezar otro motivo en medio de cada dos líneas, un motivo nuevo. Vamos a tejer dos cadenas porque vamos a hacer una disminución. El punto alto en el siguiente espacio y ahí tenemos dos puntos juntos. En la siguiente vuelta estos dos puntos los vamos a tomar como si fuera un solo punto. Tejemos 3 puntos altos, uno en cada espacio, dos cadenas, 3 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí están los 3 puntos altos. Tejemos la disminución. Ahí está el punto sin cerrar. El siguiente, ahí cierro los dos puntos y tenemos la disminución de cada lado del motivo de dos líneas. Aquí vamos a empezar un motivo nuevo. Tejemos 4 cadenas, 4 puntos altos, 4 cadenas y aquí tenemos las dos líneas del siguiente motivo. Vamos a hacer la disminución en estos dos primeros puntos. Ahí tenemos la disminución. Es lo mismo, vamos a repetir 3 puntos altos, uno en cada espacio, 2 cadenas, 3 puntos altos y aquí hacemos la disminución. Ahí está las 4 cadenas y repetimos este mismo espacio en la vuelta 21. Ok, ahí voy a cerrar la vuelta 21. Esa marquita que tengo ahí es para mí, que está indicando que es la vuelta 20 para no estar contando las vueltas. Aquí tengo los 4 puntos altos y 4 cadenas y voy a deslizar el punto arriba de los dos puntos altos y cerramos la vuelta 21. Vamos a tejer la vuelta 22, dos cadenas, porque vamos a hacer una disminución en el siguiente espacio, el punto alto, y ahí cerramos los dos puntos y tenemos un solo punto para la siguiente vuelta. Vamos a tejer dos puntos altos, uno en cada espacio. Vamos a pasar las dos cadenas y tejemos dos puntos altos. En el siguiente espacio hacemos la disminución. Vamos a continuar aquí con 4 cadenas, 4 puntos altos en el espacio de 4 cadenas. Tejemos 5 cadenas. Ahí tenemos las 5 cadenas, 4 puntos altos, cuatro cadenas,
solamente en el espacio de en medio son 5, 4 y 4. Vamos a empezar a tejer una disminución. Aquí está un punto alto sin cerrar, el siguiente punto, ahí están dos, los cerramos y tejemos 2 puntos altos. Pasamos el espacio de cadena y vamos a tejer lo mismo, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Los siguientes 2 puntos altos hacemos una disminución y ahí tenemos en este espacio de puntos altos ya terminado. Vamos a repetir 4, 5 y 4 cadenas con los dos grupos de 4 puntos altos en la vuelta 22. Vamos a cerrar la vuelta 22. Aquí tengo las 4 cadenas y deslizo el punto arriba de los 2 puntos altos. Ahí está cerrada la vuelta 22. Vamos a empezar la 23 igual, 2 cadenas para hacer una disminución. En el siguiente punto tejo el punto alto y ahí está la disminución. Y vamos a continuar con 1, 2 y hacemos la siguiente disminución, una disminución, 2 puntos altos y una disminución. Aquí tejemos 4 cadenas, 4 puntos altos en el espacio de cadena, tejemos 4 cadenas, medio punto, tenemos 5 cadenas, a la mitad tejemos el medio punto adentro de la cadena, 4 cadenas, en el espacio de 4 cadenas tejemos 4 puntos altos. Aquí tengo los 4 puntos altos, 4 cadenas y hacemos la disminución. Tenemos un punto, el segundo y ahí disminuimos, tejemos un punto alto, el segundo, uno en cada espacio y vamos a tejer la disminución. Así vamos a continuar en la vuelta 23. Vamos a cerrar la vuelta 23. Aquí tengo los 4 puntos altos, 4 cadenas, deslizo el punto arriba de los 2 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 24. Tejo 3 cadenas y vamos a tejer un punto alto sin cerrar, el siguiente sin cerrar y el último sin cerrar y ahí los vamos a cerrar. Tenemos 4 puntos altos en un solo punto. Aquí vamos a tejer 4 cadenas, 2, 3, 4 y tejemos en el espacio de 4 cadenas los 4 puntos altos, 4 cadenas. En la última cadena medio punto en el medio punto de la vuelta anterior y medio punto en el siguiente cadena. Tenemos 3 medios puntos, 4 cadenas. En el espacio de 4 cadenas vamos a tejer 4 puntos altos, 4 cadenas. Ahí está el espacio que debemos de tener en medio de cada motivo. Vamos a tejer estos puntos como tejimos estos primeros, que son 4 puntos altos cerrados en un solo espacio. Después de las 4 cadenas, aquí tenemos los 2 puntos de la vuelta anterior, es uno solo, 1,
sin cerrar, 2, 3 y el último 4, y ahí los vamos a cerrar y tejemos las 4 cadenas y vamos a repetir lo mismo este espacio y los 4 puntos altos. Es la vuelta 24. Aquí voy a cerrar la vuelta 24 y tenemos el último espacio, 4 cadenas, deslizo el punto y cerramos la vuelta. Vamos a empezar a tejer la 25, deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, 3 puntos altos, 4 cadenas, medio punto en la última cadena, 3 medios puntos, 1 en cada espacio, el último medio punto en la primer cadena, y ahí tenemos los 5 medios puntos, 4 cadenas, 4 puntos altos en el espacio de cadena, 3 cadenas, el grupo de 4 puntos altos. Este grupo es el mismo donde empezamos la vuelta. Este que empecé aquí es el mismo que tenemos aquí, así es de que vamos a repetir este espacio toda la vuelta, la 25. 4 cadenas, 4 cadenas, y aquí tenemos 3 cadenas. Ahí tengo la vuelta 25. Vamos a cerrarla. Aquí está el último espacio. Aquí tejemos las 3 cadenas, deslizo el punto en la tercera cadena. Vamos a empezar la vuelta 26. Tejo 3 cadenas para el punto alto, 4 cadenas de separación. En el espacio de 4 cadenas vamos a tejer el grupo de 4. Cuatro cadenas, vamos a tejer 3 medios puntos, paso el primero, en el segundo tejo el primero, 1, 2 y 3, y dejamos el último medio punto, tejemos 2, 3, 4 cadenas. En el espacio de cadena tejo los 4 puntos altos, 4 cadenas, en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, aquí va a empezar un abanico porque ya estamos cerrando este motivo y vamos a repetir lo mismo. Este punto alto que tenemos aquí, al final, es las 3 cadenas que tejimos al inicio de la vuelta 26. Aquí vamos a empezar a tejer sobre el motivo las 4 cadenas, los 4 puntos altos, 4 cadenas, paso un medio punto y tejemos 3, 4 cadenas, 4 puntos altos, 4 cadenas. Aquí tenemos el espacio para tejer los 6 puntos altos con 3 cadenas de separación. Aquí tenemos los 6 puntos altos, ahí está terminado.
Así vamos a continuar tejiendo la vuelta 26. Precioso. Vamos a terminar la vuelta 26. Aquí tengo este último espacio. Tengo 3 cadenas. Vamos a tejer 2 puntos altos. Para tener el último grupo de 3. En la tercera cadena deslizo el punto y ahí tenemos la vuelta 26. Empezamos la vuelta 27, 3 cadenas para el primer punto alto, 4 cadenas de separación, 4 puntos altos, 4 cadenas, medio punto, en el medio punto del medio porque tenemos 3, 4 cadenas, 4 puntos altos, aquí tejemos 4 cadenas, pasamos igual este espacio que tenemos aquí y tejemos 2 puntos altos en el primer espacio, un punto alto en el siguiente y 2 puntos altos en el siguiente punto. Aquí tejemos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas en el primer espacio. Vamos a repetir lo mismo, 2 puntos altos en un solo espacio, uno en el siguiente y 2 en el siguiente, para tener un grupo de 5. Vamos a continuar. Aquí es el abanico que les mencioné que se está formando. Aquí empezamos la vuelta. Vamos a repetir lo mismo que tenemos en el motivo que se está cerrando. 4 cadenas y el grupo de 4 puntos altos. Así vamos a repetir la vuelta 27. Aquí tengo marcada la vuelta 25. La estoy cerrando la 27. Aquí tenemos este espacio, los 5 puntos altos, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y vamos a tejer en el primer punto alto 2 puntos altos. Ya estamos en las últimas vueltas. Un punto alto en el siguiente espacio y un punto alto lo voy a poner en esta cadena que tenemos aquí. En la tercera cadena deslizamos y ahí tenemos el grupo de 5 puntos altos. Ahí está cerrada la vuelta 27. Vamos a tejer la 28, 3 cadenas para el punto alto, 4 cadenas de separación, 4 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tejemos 2 cadenas, 4 puntos altos. Vamos a continuar con 4 cadenas. Vamos a tejer los mismos puntos, 5 puntos altos en el abanico que se está formando, 2 cadenas, un punto alto en las 2 cadenas. Tejemos 4 cadenas. Un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, tejemos los mismos 5 puntos altos. Aquí tenemos el espacio del abanico.
Aquí empezamos la vuelta. Estas primeras 3 cadenas es el último punto alto que tenemos en este espacio, así que vamos a empezar a repetir desde las 4 cadenas, 4 cadenas, y ya siguen tejiendo lo mismo en la vuelta 28. Voy a cerrar la vuelta 28. Tengo 4 puntos altos, deslizo el punto en la tercera cadena y ahí tenemos 5 puntos altos. Empezamos la 29, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación. En el espacio de 2 cadenas tejemos el grupo de 4 puntos altos. Aquí tengo el grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas de separación. Voy a tejer los 5 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas. En el espacio de cadenas vamos a tejer 6 puntos altos. Aquí tenemos los 6 puntos altos, 2 cadenas de separación. En el espacio de cadena un punto alto, 2 cadenas y los 5 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí tengo los 5 puntos altos. De nuevo 2 cadenas, el grupo de 4 en el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas de separación, y vamos a continuar en el abanico repitiendo lo mismo. Este es el espacio que se va a repetir. En la vuelta 29, la vuelta 29 la vamos a cerrar. Tengo 4 puntos altos del abanico, deslizamos en la tercera cadena y ahí están los 5 puntos altos, cerrando la vuelta 29. Vamos a tejer la 30, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación. Pasamos este espacio y empezamos a tejer el siguiente abanico para disminuir un punto. Empezamos en el primer espacio, el punto alto sin cerrar, el segundo en el siguiente espacio, y ahí vamos a cerrar los 2 puntos con una lazada y está la disminución. En la vuelta que sigue estos 2 puntos los vamos a tomar como un solo punto, un punto alto y una disminución. Tenemos un punto sin cerrar, el siguiente en el segundo espacio, ahí cerramos y tenemos los 3 puntos, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas. Ahí tenemos ese espacio terminado. Vamos a continuar con los 6 puntos altos. Los vamos a tejer uno en cada espacio con una cadena de separación. Vamos a continuar una cadena, el último punto alto. Ahí tenemos los 6 puntos con una cadena, 2 cadenas de separación. En el espacio de cadena un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y 2 cadenas. Ahí está el espacio. Vamos a continuar en el siguiente. Vamos a disminuir 2 puntos. El primero, ahí están los 2 puntos altos de una lazada, cerramos, se disminuyó uno, tejemos un punto alto,
En el siguiente espacio la disminución, ahí está. Así se van a tejer los abanicos en la vuelta 30. Solamente vamos a tejer 2 cadenas de separación en cada abanico. Este espacio lo vamos a pasar y vamos a empezar a disminuir el primer punto y todo el resto del abanico ya lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a tejer? La vuelta 30. Voy a cerrar la vuelta 30. Aquí tenemos el último espacio. Tengo un punto de disminución, el siguiente punto, y aquí vamos a tejer. Este lo tengo abierto. En la tercera cadena tomo la lazada y los voy a cerrar, y ahí está el punto de disminución, y así ya está terminada la vuelta 30. Vamos a tejer la última vuelta. La última vuelta la voy a tejer así como está en la foto. Si usted le quiere dar otra terminación diferente, si se le hace difícil o si lo entiende, qué bien, ¿verdad? Qué bueno. Voy a tejer 3 cadenas. Vamos a tejer los 3 puntos altos que tenemos para disminuirlos en un solo punto sin cerrar los 3 puntos altos. Ahí están, los cerramos. Tejemos 2 cadenas. Ahí tengo las 2 cadenas. El punto alto lo voy a tomar en el punto alto anterior. 2 cadenas en este espacio, igual el punto alto. Aquí tejemos 3 cadenas y un punto alto de 2 lazadas en este espacio. Así vamos a tejer los abanicos. 4 cadenas. Vamos a hacer un piquito. Aquí tomamos los 2 hilos para deslizar el punto y tejemos 5 cadenas. 5 cadenas en el mismo espacio, medio punto. Dos cadenas, medio punto en el siguiente punto alto. Le doy vuelta al tejido y vamos a tejer 5 puntos altos en las 5 cadenas. Vamos a tejerlos de 2 lazadas y 2 lazadas fuera del gancho. 2 y 2 con una lazada el punto alto. Aquí tengo 3, 4 y el último lo voy a tejer en la cadena para que no tenga movimiento y se quede fijo. 4 cadenas, le doy vuelta. Es solamente girar un poco el tejido. En el último punto alto deslizamos las 4 cadenas para formar el piquito. Tejemos 6 cadenas. Medio punto en el mismo espacio. 2 cadenas. Medio punto en el siguiente espacio. Le damos vuelta al tejido y tejemos 6 puntos altos, el último en la última cadena. 6 puntos altos, 1, 5 y el último en la última cadena.
tejemos 4 cadenas, vuelta al tejido, deslizamos en el primer punto alto, tejemos 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas, medio punto en el siguiente espacio. Mire qué cosa tan bonita. Vamos a darle vuelta. Aquí tejemos 7 puntos altos. El último vamos a tejerlo en la última cadena, 6, y el último en la última cadena, 4 cadenas, vuelta al tejido, deslizamos en el último punto alto, aquí está. Vamos a tejer uno de 6 y uno de 5. Este es 5, 6 y 7. Nos vamos a regresar con 2 que nos faltan. Tejemos 6 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas en el siguiente espacio, medio punto en el siguiente espacio, y tejemos los 6 puntos altos en la cadena, le damos la vuelta, 5, y el último en la cadena, 6. Perfecto. 4 cadenas, vuelta al tejido, deslizamos en el último punto alto, ahí está deslizado el punto, y tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo espacio, 2 cadenas para avanzar al siguiente espacio, vuelta al tejido, y vamos a terminar con 5 puntos altos, el último en la cadena. El último lo vamos a tejer en la cadena, ahí está listo. 4 cadenas, vuelta al tejido y deslizamos en el punto alto, deslizado el punto, vamos a tejer el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio, así como está este. Perfecto. Ahí terminamos el abanico. Tejemos 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el punto alto, 1, 2 y 2. Vamos a tejer 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, y aquí vamos a disminuir en estos 2 espacios los 3 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y 3, los cerramos en un solo punto. Voy a formar una cadena y vamos a continuar para disminuir el siguiente espacio. Ahí está. Esto es lo que se va a tejer toda la última vuelta, la vuelta 31, repitiendo el abanico, los puntos que tenemos, 5, 6, 7, 6 y 5, y ya los demás espacios ya los tenemos. Vamos a terminar la vuelta. Aquí ya tengo la última vuelta terminada.
Tengo las últimas cadenas. Voy a cerrar la vuelta. Tenemos 2 puntos altos que se van a disminuir con las primeras 3 cadenas. Este es el segundo. Tomo la tercera cadena, deslizo el punto y ahí está cerrada la vuelta. Voy a pasar por debajo de la cadena ya tengo cortado el hilo. Ahí está terminada. Les voy a mencionar algo muy importante. Por estar tratando de hacer el punto casi igual como en la foto, no me percaté que la estaba tejiendo al lado revés los abanicos. Ya no quise corregir, así lo tejí todo. Si usted todavía está a tiempo y todavía no empieza la vuelta, la puede hacer igual, solamente que la va a empezar al lado revés. Esta última vuelta se va a regresar al lado revés para que le quede el abanico al lado derecho. También puede tomar esta forma al lado revés para que tenga otra vista, como usted guste. Solamente yo le hago saber cómo lo tejí. Vamos a tejer 2 vueltas en la parte de arriba del cuello. Aquí es donde empezamos el tejido. Aquí en este lado anudé el hilo para empezar a tejer. 8 cadenas en total, 3 para el punto alto y 5 de separación, y un punto alto en cada espacio de cadena. Lo tejí adentro de la cadena. Aquí estoy para terminar la primera vuelta. Son 5 cadenas, el punto alto adentro de la cadena, 5 cadenas. Aquí ya tenemos el punto alto. Voy a deslizar en la tercera cadena y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta empecé con 7 cadenas, que es lo que vamos a tejer en el espacio. 7 cadenas y medio punto, y así vamos a tejer la segunda vuelta. Ok, estos ya son los últimos toques para tener ya el chal terminado. Aquí tejí las últimas 7 cadenas, deslicé el punto y corté el hilo. Ahí está terminado. Le coloqué una cadena solamente. Quiero mostrarles cómo me quedó el tejido, como un poco encogido. Para solucionar esto, se toma la plancha solamente con todo el calor que tenga, con suficiente agua, para pasarlo solamente por encima sin tocar el tejido, y esto se va a abrir, se extiende más bien. Los abanicos, el motivo también se extiende. Si usted toca el tejido con la plancha, se va a hacer lacio, no va a lucir bien el tejido. Solamente con el vapor. Quiero que observen sin tocar el tejido a esta altura. Ok, ahí está completa. Espero que le guste. Ahí la tiene, está preciosa. No se le olvide compartir el video. Dele like también si le gusta. Suscríbase para que tenga el próximo video. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.